Honduras, 2024. Este es un artículo de Mario Fumero, Unido contra la Apostasía. Cierta organización norteamericana de derechos humanos y vinculada a las Naciones Unidas denominada Center for Reproductive Rights presentó una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU el 8 de abril, reclamando a este organismo que se le exija al gobierno de Honduras la obligatoriedad de legislar el aborto bajo cualquier circunstancia, sin considerar que Honduras, como un país soberano e independiente, y según su constitución, tiene el derecho a defender la vida en todas sus formas, incluyendo desde el vientre de la madre. Esta demanda pretende obligar al Congreso y al gobierno de la nación que le dé prioridad al aborto en nuestro país, lo cual es una clara interferencia en el derecho de los países a determinar sus normas de conducta, principalmente en el área de los valores sociales. ¿Por qué se meten en estos asuntos? ¿Qué derecho tiene el Center for Reproductive Rights para obligar a un Estado soberano a aceptar sus disposiciones? Es absurdo que una ONG gringa nos haya denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por proteger la vida del que está por nacer, según lo establece la Constitución del país, en donde determina que el derecho a la vida comienza desde el momento de la concepción, norma esta que fue aprobada en el año 2021 y que reformó nuestra Constitución para blindar el derecho a la vida de los no nacidos, lo cual se encuentra en el artículo 67 que dice que queda prohibido toda forma de aborto provocado. Sin embargo, los grupos feministas y proabortistas luchan tenazmente por legalizar el asesinato de los que quieren y deben nacer. Es por ello que acuden a este organismo bajo el relato de un caso denominado el caso Faucia. Pero, ¿cuál es el argumento de los abortistas sobre el caso Faucia? Estos grupos han hecho un lobby abortista sobre el caso Faucia, que es un nombre inventado sobre una mujer indígena que era defensora de los derechos humanos en su tierra natal, la cual supuestamente fue víctima de una violación por parte de sus enemigos como una estrategia de guerra contra su lucha por el bien de su comunidad, y como fruto de esa violación, la indígena quedó embarazada. Según cuentan los que esgrimen este argumento, ella apeló al aborto, pero por estar prohibido, el mismo fue desestimado, trayéndole consecuencias de ansiedad, razón por la cual se vio obligada a salir del país para poder practicarse el aborto. Esta es la historia que esgrimen los grupos de presión abortistas ante su denuncia en los organismos internacionales. En realidad, algunos ponen en tela de juicio esta historia, aunque pueda ser cierta. Pero respecto a las violaciones, es factible que se pueda actuar de forma inmediata antes que se fecunde el óvulo, ya que, en el primer mes de dicho hecho, se podría haber practicado un procedimiento clínico que previene el embarazo, sin necesidad de esperar varios meses para detectar la fecundación del óvulo. Si una mujer es violada hoy y procediera a denunciarlo mañana, el médico forense puede determinar el mismo y proceder a evitar el embarazo posterior, pero muchas mujeres que juegan al sexo, cuando descubren que están embarazadas, usan como excusa la violación para justificar el aborto. Sabemos que el lobby abortista, patrocinado por las Naciones Unidas y con grandes recursos económicos, está luchando por todos los medios para legalizar el genocidio de criaturas inocentes que deben nacer y a los cuales quieren deshacerlos estando vivos en el vientre de su madre. Es cierto que las mujeres son dueñas de sus cuerpos, pero cuando se embarazan, llevan dentro de ellas otros cuerpos que, siendo parte de ella, tienen vida propia. Y abrir la puerta al aborto es abrir la puerta a un genocidio inaceptable para los cristianos y considerado un crimen según la ley de Dios. Esperamos que el gobierno de Honduras defienda su soberanía y no permitamos que los derechos humanos impongan su criterio liberal, que tristemente ha llevado a muchos países a un desastre de muerte por defender ideologías contrarias al principio de la vida. Citemos las palabras de Sócrates en su defensa ante la Asamblea Ateniense. A mi juicio, el más grande de todos los males es hacer lo que Anito, uno de sus acusadores, hace en este momento,
que es trabajar para hacer morir a un inocente. ¿Cómo no coincidir con el gran filósofo? El crimen prenatal se ha convertido en uno de los más horrendos crímenes de nuestra civilización. Y ponemos civilización en paréntesis porque son los humanos los únicos que destruyen a sus crías, pues los animales las protegen. Las leyes aprobadas por gobiernos liberales permiten incluso que las mujeres puedan realizar un procedimiento monstruoso para extraer al bebé. El crimen prenatal por nacimiento parcial es un tipo de aborto que se practica entre los 6 y 9 meses de gestación. Esto ha producido que los grupos cristianos fundamentalistas condenen tal práctica, la cual comenzó en la administración del presidente George W. Bush entre los años 1989 y 1993, la cual es considerada prohibida por ser un acto inhumano. Sin embargo, estudios hechos dentro de la sociedad norteamericana entre católicos y evangélicos, se descubrió que los que más acuden a esta práctica son los mismos cristianos, lo que causa una contradicción incongruente con la doctrina de la Iglesia cristiana. En un informe de la revista Charisma New Why Religion Today, fechado en New York el 29 de enero de 2001, se dice que muchos cristianos recurren al aborto solo para mantener la buena imagen y esconder que han actuado en contra de la moral cristiana, declaró Pruitt, el cual añadió que la mitad de las 150 mujeres que abortaron en contra de sus consejos durante 13 años de trabajo en esta área eran cristianas. Esta es la verdadera realidad de un cristianismo debilitado en la práctica, pero lleno de teoría. No podemos negar que la verdadera fe tiene que ver con un quehacer y no tan solo con un creer, porque como dice la palabra, los demonios también creen y tiemblan. Los crímenes institucionalizados por leyes hacen afrenta a la vida y al mandamiento de la palabra que dice, no matarás. Consideramos que la liberalidad nos puede llevar al abuso y al crimen legalizado. Si una cristiana peca y cae en fornicación y como consecuencia queda embarazada, el deber de la iglesia es ayudarle a salir adelante para no complicar su pecado con otros peores. Si para encubrir un error se acude al aborto, se comete un triple pecado. El primero sería fornicar o adulterar, el segundo matar y el tercero engañar, aparentando algo que no es cierto. Los últimos dos pecados, matar y engañar, son peores que el primero, fornicar, porque con el primero atento contra mi cuerpo, pero con los dos últimos atento contra terceros, y estos pecados pueden ser más graves. Eduquemos a nuestros jóvenes a que se guarden sin pecar, y si pecaran, que reconozcan a Jesús como su abogado y afrontan las consecuencias. No hagamos que por la presión eclesial o social los cristianos acudan al aborto. Es triste que la mayoría de las mujeres abortistas sean cristianas, e incluso a veces los incrédulos tienen más temor de abortar que los mismos cristianos, lo que nos lleva a reflexionar y pensar que muchas veces las iglesias alientan la hipocresía y no tratamos de enseñarle a nuestros jóvenes cómo afrontar sus errores sin causar un daño mayor que aquel primero que cometimos. Amigos y hermanos, esperamos que esta reflexión nos llegue al corazón. Dios le bendiga.